¿cómo están? La licenciada Mónica González, profesora de la materia Nutrición del Deportista del primer curso del Bachiller Técnico en Asistencia Deportiva. Aquí les tengo el material que les había prometido, que es la unidad 1, Conceptos Generales de Nutrición. Y aquí empezamos con los conceptos. El primer indicador dice define los conceptos fundamentales de nutrición, y esto lo hacemos de la siguiente manera. En la página del INAM tenemos un material educativo que se llama Guías Alimentarias del Paraguay. De ahí extraje estos conceptos y tal como está, por eso ahí abajo puse el link para que puedan recurrir a él. Bien, alimentos. Son productos naturales o elaborados que ingeridos diariamente proveen energía y sustancias nutritivas al organismo. Ahí tenemos en la imagen como ejemplo la leche, la carne, el huevo, las verduras, la fruta, los cereales, las legumbres, etc. La mayoría de los alimentos aportan nutrientes en diferentes cantidades, sin embargo ninguno es capaz por sí solo de suministrar todos los nutrientes en cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades del individuo. Es decir, la leche te puede aportar ciertos nutrientes que la carne no te va a aportar, ¿sí? De repente la carne tiene muy buen aporte de proteínas, pero sin embargo no tiene las fibras que contienen los vegetales que se encuentran aquí, ¿sí? Entonces, ningún alimento puede satisfacer completamente al organismo con todos los nutrientes. Es necesario por eso combinarlos. Es por eso que para conseguir una alimentación saludable es necesario consumir alimentos variados de forma equilibrada, buscando las mejores combinaciones. ¿Está? Bien, el siguiente concepto dice nutrientes son sustancias necesarias para poder vivir que recibe el cuerpo en cantidades variables a través de los alimentos. Estos alimentos, cada uno de forma variada, como ya habíamos mencionado, nos va a aportar ciertos nutrientes. Es decir, la leche me va a aportar calcio y otros nutrientes. La proteína me va a aportar, la carne me va a aportar proteínas, y los vegetales me van a aportar fibras, vitaminas y minerales, entre otros. Sirven para la formación de nuevos tejidos durante el crecimiento, para reemplazar aquellos que se destruyen y como fuente de energía para cubrir las necesidades calóricas del organismo. Aquí tenemos los términos alimentación y nutrición. Alimentación es la forma y la manera de proporcionar al cuerpo los alimentos que le son indispensables. Estos alimentos el ser humano los busca, acá tenemos a alguien que está buscando en el supermercado, los modifica, está cocinando, los introduce en la boca, luego los mastica y los deglute. Traga significa deglutir. Como se trata de un acto consciente, es al mismo tiempo modificable a través de la educación. Es decir, yo puedo educar a las personas a que vea qué alimentos va a escoger acá, estando frente a la góndola. O yo puedo educarle cómo cortar las verduras, cuánto tiempo va a cocinar, con cuáles combinar. Es un acto voluntario, es algo que se puede modificar. Un día puedo cocinar de otra manera y después mañana cambiar totalmente. Yo puedo tragar, o sea, yo puedo masticar 5 o 6 veces, yo puedo introducir en mi boca, puedo ingerir 2, 3 alimentos, un alimento, mucho, poco, combinados, y puedo masticar varias veces como puedo masticar muy pocas veces, hasta que los trago. También decido en qué momento tragar, por eso es un acto voluntario. Veamos el término nutrición, que dice: la nutrición es un conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Una vez que se deglute, que se tragan los alimentos, esta va a seguir el curso de forma natural en el organismo. Y a través de ello nos va a aportar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Este proceso natural no depende de la voluntad del ser humano, es decir, una vez que lo tragamos, ya el cuerpo se encarga de hacer su trabajo, y esto ya no depende de nuestra voluntad. A ver, si yo trago una manzana, o sea, mastico, trago, a partir de que yo trago, yo no puedo decidir, bueno, ahora voy a digerir, ahora paro de digerir, ahora voy a absorber, no, esta parte quiero absorber. No, eso no es algo que está
dentro de nuestra voluntad, sino que nuestro cuerpo va cumpliendo esa función según cómo fue diseñado naturalmente. Existen muchas maneras de alimentarse, como estaba explicando más arriba, pero solo una de nutrirse. Tal como fue diseñado el organismo para digerir los carbohidratos, así será digerido cuando esto se ha introducido en nuestro cuerpo. Tratándose de un cuerpo que funciona normalmente, que esté sano, claro. Pues una persona puede creer estar bien alimentada y sin embargo no estar bien nutrida. Pasa que podemos consumir muchos alimentos, pero puede que estos alimentos no nos estén aportando los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. A eso se refiere. Acá tenemos el término alimento fuente, siempre abajo con la referencia porque son copias textuales de cada fuente para que ustedes no confundan mucho, para que puedan comprender la fuente que están encontrando, que yo les di como referencia en la tarea en el otro video. Bien, alimento fuente. Se llama alimento fuente de un principio nutritivo es aquel o aquellos que lo poseen en mayor cantidad. Para ser considerado alimento fuente debe ser de consumo habitual. Yo debo consumir habitualmente, ya sea todos los días, semanalmente, pero debo estar consumiendo habitualmente. Responder a los hábitos y costumbres de la población. Es decir, debe ser un alimento que de costumbre en una población se consuma. En nuestra población paraguaya, por ejemplo, se consume la carne vacuna, pero es un poco más difícil consumir pescados del mar, por ejemplo, bichos del mar, ¿sí? A ver, de fácil adquisición e incorporación del mismo en la alimentación. Ese alimento tiene que entrar en la mayoría de la familia de la población. Si por algún motivo es difícil de adquirirlo, ya sea por el costo, por la disponibilidad, entonces no puede ser considerado un alimento fuente para esa población. Asegurar el aporte de nutriente en cantidades adecuadas. Si yo digo que una carne es alimento fuente de proteínas o complejo B, al consumir la carne ya debe aportarme la cantidad de proteínas y complejo B que mi cuerpo necesita. A eso se refiere. El otro término dice alimentos funcionales. Los alimentos funcionales son aquellos que tienen un efecto potencialmente positivo en la salud más allá de la nutrición básica. Es decir, además de nutrirnos, de ayudarnos a la función básica del organismo, tiene que dar un aporte especial. Es como que ese alimento te ayuda a mejorar estas características del organismo. Si consumes tal alimento, este te va a ayudar a mejorar ciertas funciones, esta función de tu organismo, ¿sí? Según sus defensores, ¿sí?, de los alimentos funcionales, promueven una salud óptima y ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades. Este es un término con el cual debemos estar familiarizados porque cada vez estamos aplicando más en la práctica nutricional. Un ejemplo de alimento funcional que todos conocemos es la avena, ya que contiene fibra soluble que puede disminuir el colesterol. Ahí tiene una función específica y por eso se lo llama alimento funcional. Algunos alimentos se modifican para que tengan beneficios para la salud. Por ejemplo, el jugo de naranja se fortifica con calcio para favorecer la salud de los huesos. Inicialmente no tenía calcio, pero al fortificarse con calcio, este se convierte en un alimento funcional porque nos ayuda a fortalecer los huesos. Aquí tenemos algunos ejemplos de alimentos funcionales naturales. El ajo, brócoli, nuez por su aceite esencial, es muy saludable, el aceite de oliva. Acá tenemos otros alimentos funcionales procesados como la margarina, zumos enriquecidos, tenemos yogures probióticos que son muy buenos para la salud intestinal, cereales fortificados. Son algunos de los ejemplos que se pueden mencionar como alimentos funcionales. Digerir, ingerir y deglutir. Estos términos he extraído de la Real Academia Española que se encuentra en web.
online, ahí está abajo la referencia. Digerir, convertir en el aparato digestivo los alimentos en sustancias asimilables por el organismo. Como siempre digo, esta manzana que la niña está consumiendo no va a llegar tal así en el estómago, sino que es necesario que en la boca sea masticada, y esto es dividir en partes más pequeñitas. Eso es digerir, dividirlo en partes más pequeñitas. Por eso decimos que en la boca ya empieza la digestión. Luego, esto al pasar al estómago, se divide aún en partes más pequeñitas gracias a los jugos digestivos y los movimientos mecánicos que se producen ahí, y pasan al intestino delgado, donde son divididas en partes aún mucho más pequeñas para que esto pueda pasar al organismo y ser distribuida por todo el cuerpo. Ingerir. En realidad acá deberíamos empezar con ingerir y deglutir. Ingerir, por ejemplo, dice introducir por la boca la comida, bebida o medicamentos. Es decir, va a introducir alguna sustancia en la boca. Muy bien. Deglutir es tragar los alimentos y en general hacer pasar de la boca al estómago cualquier sustancia sólida o líquida. Absorción. La absorción es un proceso importante, ya que permite el paso de las sustancias digeridas presentes en el interior del tubo digestivo a los vasos sanguíneos y linfáticos, para que desde aquí vaya a todas las partes del organismo. Es que los nutrientes, una vez que los alimentos sean digeridos y pase al intestino delgado, donde se cumple la última parte de la digestión, que se han dividido en sus partes más pequeñitas, estos deben ser absorbidos, pues para eso se están preparando el proceso de división, que es la digestión. Entonces, una vez que se dividió todo en sus partes más pequeñas, deben pasar a sangre o a los vasos linfáticos para poder recorrer todo el cuerpo y que estos puedan ser distribuidos en el organismo y puedan cumplir la función que le corresponde. La absorción se realiza principalmente en el intestino delgado y una pequeña porción, en menor proporción, en el intestino grueso. Tratándose del intestino delgado, debido a los repliegues del intestino y a su longitud, unos 6 metros, la superficie de absorción de nutrientes es de unos 300 metros cuadrados, la superficie de un campo de tenis. Es decir, tiene una amplia superficie de absorción. Metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias. Aquí abajo tenemos una imagen en donde nos muestra los lugares, los espacios del organismo donde se pueden utilizar los nutrientes, y en realidad que una vez que hablamos que los nutrientes estaban en sangre o en los vasos linfáticos, estos van a ser distribuidos para que puedan cumplir su función, ya sea a nivel celular, de repente en los músculos, el sistema nervioso, en todas las partes que corresponde. Cada uno ya va a ir cumpliendo la función que le corresponde. Luego de ser utilizados estos nutrientes, van a tener desechos y estos deben ser eliminados. A eso le llamamos excretar, que es expulsar los residuos metabólicos como la orina o el anhídrido carbónico de la respiración. Ahí a la derecha tenemos una imagen donde nos muestra unos órganos excretores que a través de la respiración se elimina el dióxido de carbono, a través de la piel eliminamos el sudor, a través del aparato urinario la orina, y también el sistema digestivo elimina desechos. El segundo indicador dice: indica semejanzas y diferencias entre enriquecimiento y fortificación de alimentos. Aquí tenemos alimentos enriquecidos, que son aquellos a los que se le han adicionado nutrientes que pueden ser vitaminas y o minerales y o proteínas y o aminoácidos esenciales y o ácidos grasos esenciales, con el objetivo de resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en enfermedades por carencias colectivas. Ejemplos de carencias nutricionales a nivel poblacional son el bocio por deficiencia de yodo y la anemia por deficiencia de hierro. Bien, en nuestro país entonces, este es el inconveniente nutricional que tenemos, es que nuestros alimentos son pobres en yodo, por eso se produce el bocio. Y ahí a la derecha les puse un ejemplo de fortificación de harina con hierro y vitaminas.
Esto cuando es por decreto, cuando se le agrega nutrientes a un alimento, a un producto, se le dice alimentos enriquecidos. Cuando por decreto están obligados, es decir, en nuestro país se enriquece la sal. La sal se debe enriquecer con yodo. Todas las sales para poder circular en nuestro país debe contener yodo. Y la harina debe contener hierro y vitaminas. Y aquí tenemos alimentos fortificados. Son aquellos en los cuales la proporción de vitaminas y o minerales y o proteínas y o aminoácidos esenciales y o ácidos grasos esenciales es superior a la del contenido natural medio del alimento corriente, por haber sido suplementado significativamente. Es decir, la leche, por ejemplo, en forma natural no contenía omega 3. O si bien contenía, era en muy pocas proporciones. Entonces, ¿qué se hizo? Se le agregó, está fortificada, agrede, se le agregó ese nutriente a la leche para que pueda ofrecer más omega 3, que es en este caso que fue fortificado. Los alimentos fortificados no siempre pueden ser obligados, es decir, no existe un decreto en nuestro país que no diga que todas las leches deben ser fortificadas con omega 3, que deban ser agregadas con omega 3, por eso no le llamamos alimentos enriquecidos. Pero si la empresa, la fábrica decide agregarle. Aquí al lado puse un alimento que dice farofa de maní y abajo dice maní y con cacao y miel. Este no es un alimento enriquecido, sino que es ni fortificado, sino que es una mezcla de alimentos que se encuentra en un envase. Esto puse para que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia entre es o no es fortificado. Cuando decimos que es fortificado, tiene que tener agregado algún nutriente que ya hemos aprendido qué significa, ¿verdad? No así un agregado de alimentos. Clasificación de nutrientes. La clasificación de nutrientes vamos a darlo según ciertos aspectos. Aquí tenemos el primero según la composición química. Según la composición química tenemos hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas, minerales y agua. Esto vamos a ir estudiando en los siguientes contenidos. B, según la capacidad de ser o no producidos por el cuerpo. Y aquí tenemos dos: nutrientes esenciales y nutrientes no esenciales. Nutrientes esenciales, dice, son aquellos que el cuerpo no es capaz de producir o elaborar por sí mismo en la cantidad y o velocidad necesaria, por lo tanto es importante consumir alimentos que proporcionen estos nutrientes como los ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y agua. Nutrientes esenciales entonces son aquellos que el cuerpo no puede producir, entonces es esencial que lo consumas. Es decir, tu cuerpo no puede producir vitamina C, entonces es esencial que consumas esa vitamina C. Nutrientes no esenciales son aquellos que el cuerpo es capaz de producir o elaborar a partir de otros nutrientes que se consumen a través de los alimentos, por ejemplo, la glucosa, algunos ácidos grasos y aminoácidos. Esto significa que yo consumo algunos nutrientes esenciales y a partir de eso mi cuerpo ya va a fabricar los nutrientes no esenciales. Es decir, de repente yo consumo, voy a consumir un alimento que me va a aportar glucógeno, entonces, que es un carbohidrato, entonces mi cuerpo va a transformar y va a extraer glucosa de eso. Muy bien. Pasamos a la otra clasificación, que es según la cantidad necesaria para el cuerpo. Acá tenemos que puede ser macronutrientes o micronutrientes. El calificativo de mayor o menor no significa que estos nutrientes tengan mayor o menor importancia, uno más que el otro, sino que refleja la cantidad necesaria de cada uno para el buen funcionamiento del cuerpo. Aquí solo poner el ejemplo de las proteínas y el sodio, por ejemplo. Las proteínas, de repente el organismo necesita, si yo peso 70 kilogramos, puede que necesita aproximadamente 70 gramos de proteínas. Sin embargo, voy a necesitar
apenas 2 gramos de sodio. Entre 2 gramos y 70 gramos hay una buena diferencia en gramos. Sin embargo, no por eso el sodio es menos importante que la proteína. Mi organismo necesita de forma vital que yo le aporte sodio, así como le estoy aportando proteínas. Definiendo un poquito lo que es macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son sustancias que el cuerpo necesita en mayores cantidades y son hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos. Micronutrientes son aquellas sustancias necesarias para el organismo en pequeñas cantidades, así como el sodio. Modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana para la Salud. Vamos a ver una clasificación muy importante porque la Organización Panamericana para la Salud ha considerado ver la importancia de los aditivos de ciertos alimentos que están conteniendo ciertos nutrientes, o sea, ciertas sustancias que se están agregando a los alimentos, a los productos especialmente, y que estos en exceso puede llegar a dañar el organismo. Más adelante vamos a ir analizando un poco más acerca de esto, pero en este contenido vamos a ver un poco acerca de la clasificación. Me gustaría por eso que manejen el término productos procesados. ¿Cuáles son los productos procesados que considera la OPS? Acá tenemos hortalizas, tales como zanahorias, pepinos, arvejas, entre otros. Después vemos frutas en almíbar. Ahí les puse abajo algunos ejemplos de nuestros productos que tenemos en nuestro país. No tengo ninguna afinidad con alguna marca, pero sí traté de escoger algunos productos que son nuestros, que son elaborados en nuestro país. Entonces, productos procesados, y también vamos a tener acá productos ultraprocesados. Los productos ultraprocesados son aquellos que tienen mayor cantidad de aditivos, mayor cantidad de sustancias que pueden ser nocivas para el organismo, comparando con los productos procesados. Los ultraprocesados son los que tienen más agregados. Entonces vamos diferenciando cuando compramos cuáles son procesados y cuáles son ultraprocesados. Y acá tenemos los ejemplos. Están los snacks dulces o salados, están las galletitas, helados, caramelos, golosinas, las colas que son las gaseosas, refrescos y otras bebidas gaseosas, jugos endulzados y bebidas energéticas. Todo esto, fíjense que ahí en la lista tenemos también fideos, condimentos enlatados, tenemos otras carnes que son conservadas, tenemos productos hechos de derivados animales, los nuggets, por ejemplo. Entonces, estos son los que tienen mayor agregado de sustancias aditivas que debemos tener mucho cuidado con ello. Y entonces, para poder diferenciar un poco, acá tenemos ejemplos de alimentos que no deben clasificarse usando el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, es decir, estos que estamos tratando en el panel B no son ni alimentos procesados ni ultraprocesados. Entran más bien dentro de otra clasificación que dice alimentos sin procesar o mínimamente procesados, que son sin aceites, sin grasas, ni azúcares libres, ni otros edulcorantes o sal añadidos. O sea, no tienen nada de esos aditivos. Y ahí tenemos verduras, tenemos aceites, tenemos leche, tenemos frutas secas, jugos de frutas, entre otros. Luego la otra de esta parte B también dice ingredientes culinarios, que son los aceites que tenemos: el aceite de maíz, girasol, oliva, la mantequilla, la manteca de coco, azúcar blanco, moreno y de otros tipos, miel, sal fina o gruesa. Luego tenemos también los platos recién preparados, que son lo que nosotros preparamos o bien podemos comprar de alguna tienda también: sopas, ensaladas, tortillas, platos de carne, entre otros.
¿sí? Esto es para conocer, familiarizarnos un poquito con estos términos que la OPS tiene en su página, para que podamos conocerlo, porque vamos a ir estudiándolo más adelante. Bien, entonces con esto terminamos la unidad 1, y para poder adelantar un poquito lo que es la segunda unidad, ahí vamos a tratar, como parte de ello, vamos a tratar este tema que dice: respeta las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, realizando el protocolo de higiene y desinfección tanto de la persona como los productos adquiridos antes de guardarlos en la heladera o en las alacenas. ¿Por qué consideramos este punto? Porque estamos en cuarentena sanitaria y entonces todo tenemos que ir tratando de adaptar a esta situación y de que la educación pueda centrarse también en las necesidades de la población. Bien, chicos, terminamos aquí. Les agradezco su dedicación al estudio y nos vemos en el siguiente video.